a terminar pues la parte de los carbohidratos y la parte de la nutrición de los carbohidratos. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que me va a servir saber algo de carbohidratos respecto a lo que nos importa a nosotros como entrenadores o como licenciados en educación física? Resulta pues que los carbohidratos los vamos a clasificar en simples y en complejos. Simple significa que vienen en la molécula más pequeña y complejos unas moléculas mucho más grandes. Entonces, los simples, como ya viene el nutrimento que necesita nuestro cuerpo, lo que va a hacer es directamente nosotros lo consumimos, directamente lo vamos a poder empezar a gastar. Bien, por eso es una absorción mucho más rápida y nos va a producir energía apenas lo consumamos. En cambio, en cuanto a los carbohidratos complejos, pues estos tienen varias moléculas, como ustedes vieron ahorita, en el glucógeno o en la celulosa o en el almidón o todos los que nosotros vimos hace un momento. Tenemos varios de ellos. Nuestro cuerpo lo que tiene que hacer es que hace su proceso digestivo y empieza a cortar, empieza enzimáticamente, empieza a romper hasta dejarlo en la parte más pequeña y de esa manera pues nosotros lo vamos a poder utilizar. Por lo mismo, entonces una molécula gigante apenas la consumimos va a empezar a romper y a sacar a la sangre, y a romper y a sacar a la sangre, lo que va a hacer que el proceso se demore un poco más y nos dé la energía por más tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues resulta que si los carbohidratos que nosotros comemos son simples, es decir, todos los que ponemos a la boca y son dulces, significa entonces que nos va a dar energía. ¿Cuándo necesitamos esa energía así como tan rápido? Pues cuando estamos haciendo un ejercicio de duración corta, ¿sí? Cuando vamos a hacer 100 metros planos, cuando vamos a nadar, cuando vamos a, bueno, ejercicios de los primeros 10, 15 minutos, nos podría servir consumir previo a la competencia, previo al ejercicio, carbohidratos simples que nos produzcan energía suficiente en nuestro cuerpo justamente para hacer el ejercicio que necesitamos. Bien, sin embargo, en entrenamientos, en el gimnasio y demás, nosotros no vamos solamente por 10, 15 minutos, sino que nuestro ejercicio es un poco más largo. E incluso en algunos deportes de más larga duración, pues vamos a necesitar energía durante más tiempo. Por esa razón, pues es recomendable carbohidratos de tipo complejo. Antes de hacer ejercicio, al menos una hora antes, necesitaríamos consumirlos para que haga nuestro proceso digestivo y al tiempo de que empecemos a hacer el ejercicio, pues empiece a producirnos energía, pero esa energía va a ser como limitada, como organizada, como que no nos la va a dar toda de inmediato, pero sí nos va a dar la energía que necesitamos. Más adelante, cuando empecemos a ver rutas metabólicas, van a lograr entender que lo mejor sería este ejercicio de consumir carbohidratos complejos porque nos va a acelerar las rutas metabólicas, va a hacer que nuestro ejercicio sea más eficiente, pero en general, pues para eso es que funciona, ¿listo? Entonces, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que de todos los carbohidratos que ustedes vieron en esa hoja grandísima, el carbohidrato más importante es la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Pues porque básicamente nuestras células, la inmensa mayoría de nuestras células, van a trabajar empezando desde la glucosa. Hay una ruta metabólica que se llama glucólisis, que es la descomposición de la glucosa, y nuestro cuerpo saca energía gracias a que hay glucosa. Hay otros carbohidratos, como los que vimos, que pueden, digamos, que irse metiendo como por los laditos de esas rutas metabólicas, pero fundamentalmente será glucosa. Tres células que solamente van a trabajar a punta de glucosa son las neuronas, pues que claramente si nuestro cerebro no funciona, pues complicado poder pues sobrevivir y subsistir, es decir, que necesitamos glucosa. Dos, los eritrocitos. ¿Quiénes son los eritrocitos? Los mismos glóbulos rojos, o sea, los que transportan el oxígeno para que todas las células funcionen, o sea, completamente fundamental la glucosa. Y encontramos las fibrillas de tipo blancas, las fibrillas rápidas. Ellas también solamente van a sacar energía a punta de glucosa. Es decir, la glucosa es completamente importante en nuestro ejercicio. Por lo mismo, nuestro cuerpo mantiene niveles específicos de azúcar en la sangre. ¿De qué azúcar? Únicamente de la glucosa. Entonces,
Dependiendo de la cantidad de glucosa que tengamos en nuestra sangre, nuestras células van a funcionar. Es decir, nosotros nos alimentamos con los carbohidratos, hace nuestro proceso en el intestino, hace la absorción de nutrientes, en ese momento se recoge la glucosa va a ir a la sangre, al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo va a llevarlas a cada una de las células que nosotros necesitemos y pues cada una de las células va a tomar ese azúcar para poder, tomar esa glucosa para poderla descomponer y sacar energía para todas las funciones necesarias que tengan. Todo lo que ellas hacen, el producir sustancias, el sobrevivir, necesitan de glucosa, necesitan de ATP y necesitan de tener pues esta energía de esta manera. Pero bien, digamos que no es tan fácil. Cada vez que nosotros consumimos, la glucosa se eleva en la sangre, pero ella no va a poder entrar a la célula hasta que haya una enzima que le permita la entrada a esa célula. ¿Cómo se llama esa enzima? Bueno, realmente no es una enzima, es una hormona. Es la hormona de la insulina, que yo sé que todos ustedes la han escuchado alguna vez. La insulina se produce en las células alfa de nuestro páncreas. Perdón, las células beta de nuestro páncreas. Las células alfa se produce otra sustancia llamada el glucagón, que yo ahorita les voy a explicar qué significa eso. Entonces, la insulina es la llave que tiene la glucosa para pasar desde la sangre, que es como la carretera, hasta la casa, que es la célula. ¿Listo? Entonces, va a poder entrar cuando haya insulina. Si no hay insulina, no puede entrar. Eso es lo que le pasa entonces justamente a los diabéticos. Los diabéticos, al no tener insulina que se produce por nuestro cuerpo simplemente por el hecho de tener glucosa en nuestra sangre, pues ellos lo que van a hacer es que van a tener un montón de azúcar, pero la van a tener ahí, dando vueltas alrededor del cuerpo en la sangre, pero la célula no puede hacer nada. Y nuevamente, esta glucosa es muy importante para que todas nuestras células funcionen. Por lo mismo, entonces no le funcionaría a nuestro cuerpo tener mucho azúcar, pero sin poderlo utilizar. Entonces, las personas insulinodependientes justamente lo que hacen es, bueno, necesitan comer y necesitan inyectarse la insulina que va a permitir que la glucosa, los carbohidratos que consumieron puedan entrar a las células y puedan hacer su proceso metabólico y entonces digamos que nos pueda servir para sacar la energía que necesitamos. Pero ¿cómo funciona eso de la insulina? Entonces nosotros tenemos unos límites, un límite superior y un límite inferior, en donde nuestro cuerpo se autorregula. Eso es lo que nosotros llamamos como homeostasis. Nos vamos a regular, la cantidad de azúcar en nuestra sangre se tiene que regular. Habrá un límite inferior, habrá un límite superior y el límite superior es pues cuando terminamos de comer, el azúcar empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Cuando llega a ese límite superior se activa la insulina. La insulina lo que va a hacer es que va a permitir que entre, ¿bien? Entonces, yo les explico esto súper sencillo. Es como cuando nosotros ponemos a cargar nuestro celular, ¿bien? Cuando ponemos a cargar nuestro celular, estamos comiendo, se está cargando nuestro celular, sube la energía y llega hasta 100. Cuando llega hasta 100, entonces nosotros lo desconectamos y dependiendo a la cantidad de aplicaciones, la cantidad de uso que le estemos dando a nuestro celular, pues el azúcar o la cantidad de energía va a empezar a disminuir. Pues porque cada una de las células va a tomar lo que necesita para poder utilizarla. Ahora bien, pues si nosotros hacemos ejercicio necesitamos más glucosa, pues porque necesita más movimiento, necesita más energía, pero esperen un momentico porque no es así de sencillo. Es decir, la glucosa que está en nuestra sangre normalmente la consumen todas las células de nuestro cuerpo excepto unas, justamente las musculares. Ya vamos a hablar de eso porque hay un almacenamiento específico. Pero bueno, yo estaba hablando aquí de los límites. Cuando llega al límite inferior, entonces nuestro cuerpo se activa una alarma diciendo, hey, no hay más glucosa, no hay más energía. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo? Pues decirle, tiene hambre. ¿Listo? Como tiene hambre, entonces necesita volver a consumir azúcar. Cuando consume azúcar, vuelve y eleva la cantidad de azúcar en la sangre y pues ya está. Nos llenamos y volvemos a empezar a gastar. ¿Qué pasa? Resulta que no siempre nosotros tenemos la posibilidad de comer apenas nos dé hambre, ¿cierto? Entonces, él va a bajar, va a llegar al límite inferior y en el límite inferior se va a activar el hambre que nos da. Sin embargo, no hay, toca esperar, no. Estamos en la universidad, tenemos que ir hasta la casa, tenemos que esperar, alcanzamos a llegar. Entonces ahí se activa el almacenamiento de la glucosa, ¿bien?
voy a parar ahí, voy a explicar primero cómo se almacena y luego les voy a contar entonces justamente de dónde es que sale la glucosa dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Entonces, cuando nosotros comemos, suben los niveles de azúcar y así como suben los niveles de azúcar, cada una de nuestras células va a empezar a tomar lo que necesita. Sin embargo, digamos que apenas nosotros comemos, no de una se empieza a gastar todo el azúcar, no de una vamos a gastar todo lo que comemos, todo lo vamos a gastar de una vez, sino que de hecho se van a elevar los niveles hasta decir, bueno, empieza a guardar un poquito porque la próxima vez no sabemos qué tanto tiempo nos dejen sin comida. Entonces, nuestro cuerpo almacena la glucosa en forma de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Un polisacárido a punta de glucosas, muchas glucosas unidas unas con otras. Les voy a mostrar. Y ese glucógeno, entonces, no servirá de almacenamiento. Hay muchas glucosas, cuando lo necesite se rompe, ya queda glucosas, las glucosas van y sacan energía, o mejor, las células sacan energía a partir de la glucosa cuando las necesiten. Acá está. Entonces tenemos las glucosas, muchas glucosas, unas en forma lineal, otras en forma de ramificaciones. Eso lo vamos a ver más adelante en tercer corte, pero estos son carbohidratos, ¿no? Muchos polisacáridos, muchas glucosas que nuestro cuerpo va a almacenar. Lo vamos a almacenar en dos lugares diferentes. Uno, el hígado, como les había mostrado, por acá. Uno, el hígado, otro, el músculo. ¿Para qué nos sirve cada una? La glucosa que se almacena en el hígado nos va a servir justamente cuando tenemos hambre. ¿Por qué? Porque la glucosa que está en el hígado, como glucógeno, solamente se va a poder entregar a nuestro cuerpo si los niveles de azúcar en sangre se disminuyen, es decir, cuando llega a su límite inferior. ¿Listo? Ahí siempre aparece el glucagón, que era la otra hormona, insulina arriba, glucagón abajo. Se activa el glucagón y entonces le dice a nuestro hígado, hey, no hay comida, no hay azúcar en la sangre, necesitamos que saque de lo que almacenó la última vez que comimos. Entonces nuestro hígado va a empezar a sacar azúcar para nivelar la cantidad de azúcar en la sangre, y pues es por esa razón que nosotros tenemos hambre, se nos olvida que teníamos hambre o mejor dicho, no podíamos comer y al ratico decimos como, ay, yo tenía hambre, pero ya, como que aguanto esperar hasta la casa, ¿cierto? Básicamente por eso, porque ya nuestro hígado sacó azúcar, ya hay suficiente azúcar en el torrente sanguíneo y entonces el cuerpo dice, bueno, alcanzamos a aguantar un poquito más. ¿Bien? ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad entonces es que el glucógeno se almacene, pero se almacene en el músculo. ¿Para qué nos va a servir el glucógeno en el músculo? Pues para hacer contracción muscular, únicamente para hacer contracción muscular. Es decir, nosotros podemos tener mucha hambre, no haber comido hace un tiempo prolongado y sin embargo ver que el Transmilenio se me va a ir y salir corriendo a coger el Transmilenio y alcanzar a coger el Transmilenio y llegar a mi casa, ¿cierto? Significa que por más de que no haya azúcar en la sangre, nuestro cuerpo pudo sacar energía para poder correr. ¿Por qué? Porque resulta que el glucógeno que está en el músculo solamente va a servir para el músculo y está ahí en reserva justamente porque pues como que la glucosa que está en la sangre no es suficiente para que nuestro músculo esquelético se mueva porque necesita mucha glucosa para podernos mover. Entonces, lo que va a hacer es almacenarla en el músculo y cuando la necesite simplemente la gasta ahí en el músculo. Bien, por esa razón podemos hacer ejercicio sin necesidad de haber comido antes. Entonces hay personas que hacen ejercicio en ayuno, o hay personas que teniendo hambre tienen la posibilidad de correr, o nos asustamos y salimos corriendo. Bueno, digamos que hay diferentes posibilidades y es justamente porque no vamos a depender del azúcar que hay en la sangre, sino vamos a depender del azúcar que está guardado. ¿Listo? Pero resulta que ese glucógeno, así como el resto de nuestro cuerpo, tiene unos límites, ¿sí? No se va a eliminar completo, es decir, no nos vamos a gastar todo el glucógeno. Cuando ya queda poquito glucógeno, el cuerpo empieza a hacer otras rutas metabólicas, empieza a producir energía de otra manera, intentando mantener y que no se nos vaya a acabar todo el glucógeno, pero de la misma manera tampoco puede haber un exceso de glucógeno, es decir, llegar hasta un punto y no es que como que yo me engorde a punta de carbohidratos o que
aumente masa corporal a punta de carbohidratos, porque mi cuerpo logró guardar tanto glucógeno que tatán se hizo más músculo. No, eso no va a ocurrir, porque también tiene un límite. Entonces, en ese límite, cuando llegas al límite, el carbohidrato que siga llegando se va entonces a convertir en otra sustancia que en este caso son lípidos. Bien, ese es uno de los más grandes mitos que tenemos nosotros entonces en cuanto a la comida. Dicen que los carbohidratos se van a convertir en grasa, o que la papa, o que bueno, que la comida se nos va a convertir en grasa y que por eso nos engordamos porque comemos muchos carbohidratos. Bueno, bien, ¿nos vamos a engordar a punta de carbohidratos? Sí, solo si nosotros no gastamos los carbohidratos. Si nuestro cuerpo no saca energía de esos carbohidratos, los gasta, hacemos movimiento, pensamos, hacemos diferentes actividades, pues nuestro cuerpo no va a tener ya más donde guardar, ya guardó en el hígado, ya guardó en el músculo, ya gastó lo que tenía que gastar, no hay más posibilidades. Entonces, pues lo que va a hacer nuestro cuerpo es decir, bien, hay que hacer algo con este carbohidrato, y lo que va a hacer es que se va a guardar, se va a descomponer hasta un punto, y en ese punto necesita seguir sacando energía, pero bueno, como ya nosotros no lo estamos haciendo sacar más energía, lo que va a hacer es que se va a empezar a unir de a dos carbohidratos, de dos carbonos, y se nos va a convertir en lípidos, que ya ahorita es el siguiente tema que vamos a ver. Se nos va a convertir en lípidos y se nos va a almacenar en forma de grasa. Bien, pero quiero que entiendan que la función de los carbohidratos es sacar energía y almacenarlo, pero almacenarlo como carbohidrato. La última cosa que él va a poder hacer, o que nuestro cuerpo va a querer hacer, es convertirlo en energía, en tejido adiposo. Y bien, entonces los carbohidratos se van a convertir en lípidos, se van a almacenar. Si no hacemos ejercicio, necesitamos consumir los carbohidratos. Bien, pero hay algo importante que tenemos que hablar, y es que en el ejercicio, pues tener glucógeno nos va a servir mucho, porque cuando nosotros estemos haciendo ejercicio vamos a necesitar sacar energía que se va a sacar justamente del glucógeno almacenado en el músculo, y entonces hay la posibilidad de que de tanto entrenar nuestro cuerpo también logre mejorar ese almacenamiento de glucógeno. Y entonces hay en algunas competencias, sobre todo en estas que son de temporadas largas, en donde previo a las temporadas lo que hacen los deportistas es consumir bastantes carbohidratos para que durante la temporada, digamos que el glucógeno que ya está almacenado en el músculo no se vea afectado entre tanto ejercicio que se hace. Entonces nos demoramos más o menos unas 24 horas en recuperar el glucógeno que perdimos. Luego de hacer ejercicio debemos consumir carbohidratos, y esos carbohidratos es para recuperar lo que perdimos mientras hacíamos el ejercicio. Entonces ellos lo que hacen es almacenar tanto que mientras están en el ejercicio ellos pueden disminuir la cantidad de glucógeno que hay en su músculo porque hicieron ejercicio, pero el tiempo de recuperación, digamos que va a ser mucho más rápido y eficaz porque tienen suficiente como para no desgastarlo tan fácilmente. Bien, si hay desgaste de los carbohidratos, pues entonces va a haber fatiga. Bien, entonces pues a un deportista no le sirve tener fatiga, no le sirve acabar la reserva de glucógeno, y por esa razón hay la posibilidad en los deportistas de almacenar un poco más de lo que cualquier mundano podría hacer en cuanto a carbohidratos y en cuanto al glucógeno. Creo que ya fue todo. Recordarles que los carbohidratos son la fuente principal de nuestra alimentación. Más o menos el 60% de la alimentación del día a día debe ser a punta de carbohidratos. Es mejor consumirlos en carbohidratos complejos, debido a que esto nos va a producir energía, pero va a ser despacito, ¿listo? Y pues nos va a servir durante mucho más tiempo. Y no tanto los simples, porque además esos son muy procesados. Entonces nos van a producir tanta energía, nos van a dar azúcar. El azúcar se va a elevar en la sangre, se va a producir insulina, y entonces la insulina me va a hacerlo gastar. Y entonces cuando se gasta, pues me da hambre. Entonces normalmente cuando consumimos demasiado azúcar, digamos como todo el tiempo, vamos a estar en ese sube y baja. Tengo hambre y no tengo hambre, tengo hambre y no tengo hambre. ¿Por qué? Pues porque los carbohidratos se van a ir gastando.
Se me olvidaba decirles en relación a las personas con hipoglicemia. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se acuerdan lo que les expliqué de los límites inferiores y los límites superiores del azúcar y del celular? Entonces, cuando llega al 100, nosotros desconectamos para que empiece a gastar en el día a día, en las labores del día a día, el azúcar que tenemos, y cuando llega abajo al 15%, se activa el glucagón, haciendo que el hígado empiece a cuidar el azúcar que hay y pues a sacar más azúcar. ¿Listo? Y mantenerlo. Es como cuando tenemos modo ahorro de batería, básicamente, y nos dura un poquito más. Alcanzamos a durar un poquito más. ¿Qué pasa cuando con las personas hipoglicémicas? Estas personas hipoglicémicas se va a activar la insulina sin necesidad de llegar al 100. ¿Qué significa eso? Pues que es como si nosotros tuviéramos nuestro celular cargando y no alcanzamos, pum, lo desconectamos. ¿Qué pasa? Se va a llenar hasta el 50%, eso significa que la próxima vez pues se va a acabar más rápido, pues porque no lo llenamos completamente. Entonces se va a activar tanta insulina como si estuviera en un 100% cuando realmente no lo cargamos completamente, y entonces pues no nos va a durar mucho tiempo. Estas personas con hipoglicemia, es decir, el azúcar se les baja, porque cuando comen un poquitico se produce más insulina de la que realmente necesitan, como si creyeran que fuera un 100, pero realmente no es un 100, haciendo que los niveles disminuyan muy rápido. Estas personas deben consumir más veces al día comida, y comida ojalá que no sean carbohidratos, porque si suben los niveles de carbohidratos, aparece la insulina y entonces pues ni modo, no hay posibilidad. Bueno, recuerden, de glucosa. ¿Por qué? Porque las otras sustancias dulces no le van a producir el mismo ejercicio. Solamente la insulina se activa si hay glucosa. Por esa razón, digamos que este nuevo marketing de stevia y bueno, de todas estas otras azúcares, porque ellas son carbohidratos, son dulces, igual que todos los carbohidratos, pero no van a aumentar los niveles de insulina. Es decir, lo puedo consumir, me va a saber dulce, me va a dar energía, pero no me va a activar la insulina, es decir que no voy a desconectar mi celular. Bien, entonces no va a haber esa dificultad. Y está perfecto consumir estos azúcares, pues porque nos van a dar energía sin necesidad de activarme la insulina. Cada vez que nosotros hacemos más ejercicio, pues necesitamos menor cantidad de insulina. Por eso para los diabéticos hacer ejercicio es fundamental. Bueno, pero es que tienen un montón de problemas, que obesidad, que bueno, problemas en diferentes partes de su cuerpo. Hay que tener cuidado cómo programamos el ejercicio para los diabéticos, pero no podemos dejarlos sin hacer ejercicio, porque haciendo ejercicio van a disminuir la cantidad de insulina que necesitan, y pues eso claramente es un beneficio para ellos. ¿Qué pasa con los hipoglicémicos? Entonces, los hipoglicémicos tienen la posibilidad de, cuando lleguen a ese límite inferior, como esos celulares que ya no están funcionando muy bien la carga, como que dicen, ya te queda 15% de batería, pero a los 5 minutos, ¡pum!, ya se apagó. Bueno, eso mismo le pasa a los hipoglicémicos, como que no saben tampoco nivelar muy bien esas cargas, y entonces en cualquier momento se desmayan. ¿Por qué? Porque, como les dije al inicio, la glucosa es la base fundamental para producción de energía en el cerebro. Es decir que, siendo el cerebro quien va a funcionar de la mejor forma, como que va a mandar el resto del cuerpo, pues el cerebro no se me puede apagar. Entonces, cuando hay muy poquita azúcar, los hipoglicémicos se desmayan. ¿Por qué se desmayan? Pues porque hay tan poquita azúcar que lo que hacen es tomar ese azúcar y llevárselo al cerebro, es decir, como venga, no se vaya a dañar, acabemos con todas las demás funciones, pero el cerebro no se vaya a dañar. Es básicamente lo que pasa con nuestros computadores, nos avisa que se va a apagar, que se va a apagar. Cuando se apagó, dijimos, no, se nos dañó todo, y no, lo conectamos, lo prendemos, lo revisamos y están los últimos programas, es decir, el sistema operativo no se apagó, pero hibernó, es decir, desconectó el resto de las funciones de la pantalla y demás para mantener el sistema operativo funcionando. Lo mismo nos pasa a nosotros, desmaya, el resto del cuerpo no funciona para que el cerebro permanezca pues con el poquito de azúcar. ¿Qué le pasa a esas personas? Pues tenemos que darle azúcar, ponerles algo dulce en la boca para que los niveles de azúcar vuelvan a aumenten y pues digamos como que se reinicie el resto del cuerpo. Bien, entre más tiempo dure una persona hipoglicémica desmayada, significa que
pues hay más problemas en esa parte. Entonces, para estas personas, nuevamente, consumir más veces al día comida para que les dé energía, pero sin carbohidratos. Igual que las personas diabéticas, pero ya con ellas necesitan, digamos que, tomar medicación o inyectarse insulina para nivelar los niveles de azúcar, valga la redundancia, en la sangre.